Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el momento que estén viendo este video. Pues este video va a tratar de la segunda biografía de los científicos de la ciencia. Aquí me voy a referir el día de hoy en este video. Me voy a referir a dos grandes científicos, a James Prescott Joule y a William Thomson. ¿Qué tienen en común estos dos grandes científicos? Pues ellos dieron a conocer las leyes de la termodinámica, lo que hoy en día nosotros estudiamos en física, ¿sí? En cuanto al trabajo y el calor. Empecemos. A fines del siglo XVIII, toda Europa se admira frente a una nueva y maravillosa invención, la máquina de vapor. No sabían exactamente cómo funciona la máquina de vapor, ni qué es en verdad el calor. Recién a mediados del siglo XIX, estas preguntas encuentran una respuesta, que sigue vigente hasta la actualidad. James Prescott Joule y William Thomson tienen una participación decisiva en ello. El 24 de diciembre de 1818 nace en Salford, cerca de la ciudad inglesa de Manchester, James Prescott Joule, hijo de un próspero fabricante de cerveza. Joule era tan tímido y sencillo en su niñez que prefirieron traerle un maestro particular a casa en vez de mandarle a la escuela. Joule recibe una excelente educación privada, gracias a un gran científico, el más famoso de la historia, el conocido como John Dalton. John Dalton da clases de aritmética, geometría y química al joven James, despertándole su vocación de investigación. El padre de Joule pronto le instalará su propio laboratorio. James observa las primeras locomotoras de vapor y también puede estudiar una máquina de vapor en la cervecería de su familia. Pero a James lo atrae otro tema que tiene gran relevancia en la actualidad: la producción de trabajo mecánico mediante magnetismo y electricidad. El famoso investigador inglés Michael Faraday había inventado en 1821 el primer prototipo del motor eléctrico, señalando el camino a seguir. Desde entonces, muchos científicos intentaron desarrollar un motor eléctrico verdaderamente apto para funcionar. Sin embargo, pronto Joule debe reconocer que el motor eléctrico tiene escasas posibilidades de competir económicamente con la máquina de vapor. Es demasiado elevado el consumo de zinc y líquido de batería. Pero un fenómeno ha captado su atención en estas investigaciones. Durante el funcionamiento, la batería y los conductores eléctricos sufren un gran calentamiento. ¿Acaso esa es la causa del escaso rendimiento de su motor eléctrico? Durante meses, Joule realiza meticulosa serie de experimentos, haciendo pasar corriente eléctrica por alambres metálicos de distinto largo y espesor, así como de diferente material. Simultáneamente mide el calor producido y en 1841 sus investigaciones producen y conducen a la ley que lleva su nombre. El calor producido aumenta con la resistencia del conductor eléctrico, el cuadrado de la intensidad de corriente, la duración de la circulación de la corriente. Después de este hallazgo, Joule sigue trabajando en la medición de la formación de calor durante diversos procesos. Por ejemplo, durante el movimiento de una rueda de paletas en el agua. En este experimento es particularmente fácil calcular el trabajo empleado, pues para impulsar la rueda se usan dos pesas de plomo suspendidas por sogas. Con el peso de estas y la altura de la caída, Joule puede calcular el trabajo mecánico. Las pesas de plomo descendentes ponen en movimiento la rueda de paletas. Esto hace que se caliente el agua. Joule compara el calor generado con el trabajo mecánico que impulsa la rueda. No es una tarea sencilla, pues la elevación de la temperatura del agua es muy escasa. Joule necesita termómetros particularmente muy exactos que hace fabricar para este propósito. Finalmente, Joule logra establecer una relación inequívoca entre el trabajo mecánico realizado y la elevación de la temperatura. De este modo, descubre
el equivalente mecánico del calor. Una determinada cantidad de trabajo mecánico produce una determinada cantidad de calor. Un descubrimiento significativo en honor a él. En 1976 se cambia el nombre de la unidad de energía por el de Joule. Joule desea compartir sus conclusiones con otros científicos, pero como investigador desconocido en ese tiempo y que nunca había estudiado, casi no le prestan atención, y para empeorar las cosas, su tesis de la generación de calor se impone a la teoría imperante. Solo un joven científico ascendente se siente impresionado por sus experimentos. William Thomson. El irlandés William Thomson comenzó sus estudios en Glasgow. Más tarde se cambió a la renombrada Universidad de Cambridge. Después de un periodo de investigaciones en París, Thomson es nombrado profesor de ciencias naturales en Glasgow a los 22 años. Durante su estudio ya se había dedicado a la investigación de calor. En París había intentado conseguir los manuscritos de un investigador francés, ya casi olvidado, llamado Sadi Carnot. Este había publicado su teoría de la máquina de vapor en 1822. Él la comparaba con la fuerza del agua. Así como el agua cae de una determinada altura, impulsando una rueda de molino. Así, en la máquina de vapor, el calor fluiría de una temperatura mayor a una temperatura inferior. Así como la cantidad de agua permanece constante en el molino, el calor en la máquina de vapor tampoco sufriría cambios. Carnot señaló que una cantidad de calor absorbida siempre tiene que volver a ser entregada después de realizar un trabajo mecánico. Es decir, que la teoría de Carnot está basada en un circuito térmico cerrado. En él ya está presente el calor y no necesita ser producido. En esto, Thomson veía una contradicción con Joule, pues este había comprobado que el trabajo mecánico genera calor. A Thomson le llevó 4 años encontrar la solución del problema. Ambos tienen razón, Joule y Carnot. Solo hay que unir correctamente sus teorías. Como consecuencia lógica, Thomson desarrolla su nueva teoría del calor, la termodinámica, a partir de 2 postulados fundamentales. El primero resume las conclusiones de Joule. El calor solo es una forma de energía que es generada, por ejemplo, mediante trabajo mecánico. Si se contempla un sistema aislado, entonces la energía contenida en él puede pasar de una forma u otra, pero en su total no puede aumentar ni disminuir. Por ello, el primer postulado fundamental de la termodinámica se llama ley de la conservación de la energía. El segundo postulado fundamental resume las observaciones en cambio de Carnot. El calor nunca puede ser transformado plenamente en trabajo mecánico. Una parte siempre queda sin usar. La máquina térmica entrega una parte del calor que le es provisto en forma de descarga de calor. Es decir, las transformaciones no son equivalentes en ambos sentidos. Por cierto, con ello, aún no se ha contestado la pregunta acerca de la naturaleza del calor. Pues la termodinámica en un comienzo solo se dedica a magnitudes que se pueden medir y las relaciones entre las mismas. Sin embargo, Joule avanza un paso más. Vuelve a tomar la idea de Rutherford, que el calor es la consecuencia del movimiento de partículas mínimas. Las primeras conclusiones de Joule aún son muy vagas, pero sobre la base de las nuevas leyes de la termodinámica comienza un rápido desarrollo. Sin embargo, tendrá que pasar varias décadas hasta que los científicos puedan formular y demostrar fehacientemente la teoría del calor como movimientos de átomos y moléculas. Joule y Thomson, que mientras tanto se han hecho grandes amigos, se dedican en los años sucesivos a otros experimentos en el campo de la termodinámica. Retoman ensayos anteriores de Joule y analizan el cambio de temperatura de un gas al modificar la presión. Durante 10 años se extiende su proyecto de investigación hasta el Estado británico apoya a Joule y a Thomson.
aun cuando el efecto de enfriamiento comprobado por Jules Thomson, bautizado con sus nombres, es muy pequeño, tiene una enorme significación práctica, como quedará demostrado 40 años más tarde. En 1895, el ingeniero alemán Karl von Blinder aplica el efecto Joule-Thomson tantas veces seguidas como para lograr llevar el aire a una temperatura tan baja que el mismo se torna líquido. Por este procedimiento, aún hoy se siguen llevando a estado líquido los gases para envasarlos en tanques o botellas. Los amigos James Prescott y William Thomson han logrado, gracias a sus perseverantes investigaciones, un aporte decisivo al desarrollo de la investigación de la termodinámica. Los dos postulados, especialmente la ley de conservación de la energía, se convirtieron en fundamentos de la física moderna. Joule pasó sus últimos años de su vida bajo condiciones muy modestas. La reina Victoria le otorgó una pequeña pensión en 1889. Murió en Sales, cerca de Manchester. Thomson, en cambio, es incorporado a la nobleza conocida. Luego se hace famoso y admirado como Lord Kelvin. El multifacético físico muere en 1907 y es sepultado en la abadía de Westminster, directamente al lado del gran Sir Isaac Newton. Gracias, seguidores, por ver completamente este video y empaparse un poquito más sobre la biografía y los avances científicos, ¿sí?, que se dieron desde aquellos tiempos hasta la actualidad. ¿Sí? Síganme en mi canal y denme un me gusta, ¿sí?, y seguiré publicando más videos sobre biografías de científicos de la historia. Nos vemos.